Entonces, lo que yo voy a registrar como activo cuando lo adquiero va a tener el valor de lo que yo entrego a valor razonable. Si yo entrego un terreno, al valor razonable de ese terreno. Si lo que entrego son acciones, al valor razonable de esas acciones. Si lo que entrego es un auto, al valor razonable de ese auto. ¿Por qué? Porque es como si yo tomara ese auto, ese terreno o esas acciones, las vendiera en el mercado y con ese dinero me devolviera a comprar el terreno. ¿Verdad? Eso es lo que asumimos. Entonces es al valor razonable de lo que entrego. A menos que, como vimos las pasadas, sea un intercambio no comercial. Pero si es comercial, nadie va a aceptar un intercambio diferente. Si las acciones valen 2.100.000 y me la están cambiando por el terreno, es porque el terreno también vale 2.100.000 en el mercado. ¿Verdad? Y la prima en acciones siempre es el exceso. ¿Cuál exceso? El exceso que tienen esas acciones en el mercado sobre su valor nominal. ¿Verdad? Entonces, si son 100.000 acciones y yo lo multiplico por ese exceso, que sería valor de mercado, ¿cuánto sobrepasa a su valor nominal? ¿Verdad? Son 11 colones de diferencia. Eso es lo que voy a poner en la prima. ¿Verdad? ¿Qué es la prima? Es lo que yo pago de más por las acciones de lo que tienen escrito en su documento, ¿verdad? En su valor facial o nominal. ¿Está claro ese? ¿Verdad? Este se adquirió un terreno a cambio de 100.000 acciones que tienen un valor nominal de 10, que se cotizan en el mercado a 21. ¿Verdad? Las acciones de 10, valor nominal, se cotizan en el mercado a 21. El terreno tiene un valor en libros en los registros de la entidad vendedora de 1.000.000. Eso no nos interesa. ¿Verdad? Usted nunca llega y pregunta y le dice, ¿cómo tiene registrada esa casa para comprársela? No, a usted lo que le interesa es lo que vale esa casa en el mercado. ¿No? O no le pregunta, ese auto lo tiene totalmente depreciado en sus libros, ¿verdad? ¿Me lo puede vender totalmente? No, usted le pregunta, ese auto es un Toyota del 2028 y usted, o del 2022, y usted quiere comprárselo, lo que tiene que averiguar es cuánto valen los autos del 2022 y va a tener que pagarle eso. ¿Verdad? No importa cómo lo tenga. ¿Qué monto lo ponen como para confundir, digamos, siempre? Es que ustedes siempre van a tener en la realidad todos los datos, ¿verdad? Entonces ahí la idea es que usted sepa que siempre los activos que usted adquiere los va a registrar al valor razonable de lo que usted entrega. Si es efectivo, de ahí es el efectivo, porque el efectivo ya está a su valor razonable, ¿verdad? Nadie le cuestiona a usted cuánto vale un billete de 50.000. De ahí vale 50.000, ¿verdad? En los activos, si yo entrego otros activos o si entrego acciones, como en este caso, ¿verdad? Que estoy entregando acciones, busco cuál es el valor de mercado de estas acciones para ponérselo al terreno. O puedo entregar diferentes activos. Puedo entregar acciones, puedo firmar un documento por pagar, puedo entregar efectivo, puedo entregar un vehículo, ¿verdad? Para comprar el terreno. Entonces, todo eso que yo entrego lo voy a evaluar a valor razonable, que es el valor que yo encuentro de ese activo en el mercado. Preguntas, eso fue el 25 de enero, ¿verdad? Entonces aquí vamos a corregir la fecha. Preguntas con el 1. No. Ok, luego dice, se tuvo que reponer, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a quitarle un motor a un auto y le voy a poner otro. Eso es un costo que le aumenta la vida útil. Si le aumenta la vida útil, yo puedo disminuir la depreciación en lugar de ponerlo directamente al auto. Si lo que le pongo es una adición, digamos, el auto no tenía aire acondicionado y se lo pongo. Si el auto no tenía GPS y se lo pongo. O, ¿verdad? Son cosas que no tenía y se las agrego, entonces yo puedo poner la cuenta vehículos aquí. ¿Verdad? Pero si yo lo que hago es aumentarle la depreciación, perdón, aumentarle la vida útil, entonces puedo disminuirle la depreciación acumulada. ¿Verdad? Que es una forma indirecta de aumentarle el valor al auto, porque usted va a tener en vehículos una cantidad, no sé aquí cuántos vehículos,
digamos que tuviera 100,000, ¿verdad? Y después tiene la depreciación acumulada de 50,000. El valor en libros neto, que lo vimos ahí, de este vehículo es el costo menos la depreciación. Bueno, voy a poner aquí 40,000. Entonces yo podría, si le hago una mejora al vehículo, aumentar esta cuenta. Eso es, el vehículo valía 100, pero le agregué un aire acondicionado que costó 20, entonces yo le puedo poner los 20 aquí, ¿verdad? En su valor de costo. Si el vehículo lo que hice fue cambiarle el motor, pero era algo que ya tenía, y ese cambio de motor lo que hace es extenderle la vida útil, entonces puedo aumentarle el valor al activo neto, pero disminuyendo esta depreciación, ¿verdad? Es los mismos 20. Vean que aquí me quedó los 80 igual, ¿verdad? Es lo mismo ponerle 120,000 aquí y dejar los 40 aquí. Es lo mismo aumentar el costo de la cuenta de activo que disminuir la depreciación porque me va a dar el mismo valor en libros. Ahora, ¿cuándo hago una cosa o la otra? Aumento el valor de la cuenta de vehículo, ¿verdad? Si le hago una reparación o le hago una adición al vehículo, una mejora que no tenía. No cambiarle las llantas, no, porque eso ya tenía. Le quito una llanta, le pongo otras. Sino que algo que no tenía. Entonces, ese vehículo no tenía aire acondicionado, ya se lo puse. En esos casos, lo afecto aquí en la cuenta. Si por el contrario lo que hice es un cambio de motor, le cogí el motor nuevo, viejo, y le cambié por uno nuevo, pero eso le aumenta la vida útil, ¿verdad? Eso también se puede capitalizar. Entonces, lo que hago es disminuir la depreciación acumulada. Eso es lo que estamos haciendo aquí, porque dice, se tuvo que reponer con fecha 5/2 el motor del auto del gerente de la empresa. El auto costó originalmente 10 millones. Bueno, vean aquí, 10 millones. Hace 3 años y se está depreciando por 800 mensuales. Entonces aquí, 800 por 3, ¿verdad? El vehículo está así. 800 mensuales. Y se tenía la sospecha de que podría, no, perdón. Y la reposición del motor costó 1.200.000, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos, vean que es lo mismo, tomar este y aumentar, 7.600.000 es el costo, ¿verdad? Pero cuando hago el cambio, ese cambio que es cambiarle el motor y que es una reparación extraordinaria que le va a aumentar la vida útil, ¿verdad? El valor con esa reparación va a quedar en 8.800.000. Si fuera una adición que yo le hice, ¿verdad? Era un vehículo corriente y lo convertí en un carro casa. Le estoy colocando piezas que no tenía. Yo hago esa capitalización aquí de 1.200.000. En este caso, lo que hice fue que al mismo motor, ¿verdad? Saqué el motor viejo y le puse un motor nuevo. Entonces, más bien voy a disminuir la depreciación acumulada. Me quedan los mismos 8.800.000, pero lo que hago es, la depreciación acumulada es una cuenta del haber. Bueno, la pongo al debe, ¿verdad? Por 1.200.000. Con eso, lo que hago es aumentar el valor en libros del activo porque se le aumentó la vida útil con ese cambio de motor. Profe, no entendí esa parte. Ok, vamos a revisarlo de nuevo. Cuando yo hago una mejora a un activo que es capitalizable, significa que voy a aumentar los activos, ¿verdad? En este momento, si yo no pongo esa mejora, el activo está así. Tiene 10 millones de costo en libros, se ha depreciado 3 años por 800.000. Entonces, el vehículo menos la depreciación tiene un valor en libros neto hoy de 7.600.000, ¿verdad? Ese es el valor en libros. Ese es su valor en libros. Voy a hacer el cambio, ¿verdad? El cambio podría ser o agregar 1.200.000 aquí,
Voy a hacerlo aquí. Y dejar la depreciación acumulada tal y como está. O el cambio podría ser dejar el costo como está y disminuir la depreciación. Por ese mismo 1.200.000, ¿verdad? Porque 1.200.000 es lo que se hizo de reparación. Y me va a dar igual, vean que en los dos casos aumento mi valor en libros en 1.800.000. Perdón, en 1.200.000 y quedan 8.800.000. ¿Verdad? En los dos casos estoy aumentando el valor en libros, pero lo estoy haciendo diferente. En unos casos es poner aquí la cuenta vehículo y aquí efectivo. ¿Cuándo hago eso? ¿Cuándo hago esta opción? Cuando le agrego al vehículo algo que no tenía. ¿Verdad? Aquí sería una adición o mejora del vehículo anterior. ¿Verdad? Aquí, ¿cuándo es que más bien en lugar de aumentar el activo, disminuyo la depreciación? Cuando tengo una sustitución de una pieza vieja por una nueva que aumenta la vida útil. Claro, cambiarle el motor a un vehículo le aumenta su vida útil. Entonces, yo la puedo capitalizar porque va a aumentar el beneficio que me va a dar ese vehículo. ¿Verdad? Aquí hay un aumento de beneficio de 1.200.000. Y aquí, entre este y este también. Solo que las condiciones son diferentes. ¿Verdad? Aquí hay un aumento de beneficio porque le ¿Y cómo sería entonces el cálculo en esta? Pongo el cursor en el 1.200.000, pero por un momento, en la sustitución. es tomar la depreciación anterior, los 2.400.000, y quitarle el 1.200.000, que es lo que acabo de sustituir. Ah, que se le quita. Ajá, se le quita. Si yo puedo o aumentar el valor del activo o disminuir la depreciación. De esas dos maneras, siempre aumento el valor en libros. Aumento el activo, ¿verdad? Lo capitalicé, solo que hay dos formas de hacerlo. O disminuyendo la depreciación acumulada o aumentando el costo del activo. Estamos con ese 2 para hacer el 3. El 3 dice que la empresa adquirió el 1 de marzo un terreno que se cree tiene unos yacimientos de diamantes mediante la emisión de 25.000 acciones preferentes. Entonces aquí va a emitir 25.000 acciones preferentes con un valor nominal de 40. ¿Verdad? Entonces siempre el capital social va al valor nominal. Siempre. Pero esas acciones preferentes se negocian muy poco en la bolsa, ¿verdad? Yo no puedo llevarlas porque en la bolsa hace varios años que no se cotizan en bolsa y entonces no hay un valor actualizado. Lo que sí sé es que dice, la última venta de acciones en la bolsa fue hace meses, cuando se vendieron 1.000 acciones, son muy poquitas, ¿verdad? Ahorita estamos con 25.000 a 70 cada una, pero eso fue hace muchos meses, es un valor desactualizado. El propietario del terreno estaba dispuesto a recibir 1.800.000 en efectivo en lugar de las acciones. O sea, yo le pude haber pagado con acciones o le pude haber pagado con 1.800.000. Y un avalúo independiente determinó que el terreno tiene un valor de 2 millones. ¿Cómo lo registrarían? ¿Cuál es el valor que van a poner aquí en el terreno? ¿Qué es lo que es más razonable? ¿Verdad? Si yo estuviera en la posición de registrar este terreno, tomaría el valor de las acciones que se cotizaron hace 3 meses y que, ¿verdad?, era solo para 1.000 acciones, no eran 25.000. Puede ser que a la hora de aumentar el número de acciones baje el precio, ¿verdad?, porque son muchas más. O tomaría los 2.000 del avalúo que hizo el perito, o tomaría el 1.800.000, que es lo que hubiera podido pagar en efectivo. ¿Cuánto vale ese terreno? ¿Cuál sería el valor más razonable? Lo que dice el perito. Lo que dice el perito es un estudio, pero vean que el perito pudo haber dicho 3 millones y el señor me lo hubiera vendido en 1.800.000 y lo hubiera pagado en efectivo.
¿verdad? El valor del efectivo es como más, Tiene más peso, digamos. es como más, menos subjetivo que el valor que le pudo haber puesto un perito, ¿verdad? Además, el perito, como en el banco, vean que el banco hace avalúos de los terrenos. Y el banco puede decirle a usted que, ¿verdad? El perito le puede decir que el terreno vale 3, pero usted lo negocia en 3,5 millones. Y en 3,5 millones se registra porque eso es lo que se paga. Eso fue lo que aceptó el vendedor y el comprador pagar, ¿verdad? Entonces, aquí, Profe, entonces siempre que en un ejercicio ponen, digamos, como las dos opciones, siempre va a ser la cantidad en efectivo que se da. si tuvieran el efectivo, ¿verdad? Si aquí se hubiera pagado en efectivo, definitivamente el valor del efectivo manda, ¿verdad? No importa lo que haya dicho el perito, ni lo que se haya negociado, ni los precios de lista. Vean, por ejemplo, si usted va a Monge o a cualquiera de las distribuidoras de electrodomésticos, pide el precio de lista o ve el precio que está registrado ahí en los papelitos, ¿verdad? Entonces, vale la refrigeradora, vale 1 millón de pesos. Pero si usted va y negocia con la persona, le hace un descuento, ¿verdad? Y si se va a otro lugar y el otro lugar le baja el precio y se devuelve al primero, el primero le vuelve a bajar el precio. Entonces, ¿cuál precio le va a poner a la refrigeradora? ¿El del primero, el del segundo o el del que usted logre acordar al final? El que paga en efectivo al final. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, en terreno va a ir el 1.800.000 que el propietario está dispuesto a recibir. Exactamente. ¿Verdad? Ese es el O valor. sea, simplemente así, el 1.800.000. Sí. Y entonces, ¿cuánto valen las acciones? De 1.800.000. ¿Por qué? Porque si el terreno vale 1.800.000 y yo di esas acciones, las acciones valen 1.800.000 también. ¿Verdad? Dijimos que usted los valores razonables los iguala. Porque yo no cambio un Mercedes-Benz del último año por un Toyota del 80. A menos que me den efectivo a cambio, ¿verdad? Siempre cambiamos las cosas que tienen valores razonables iguales. Yo puedo cambiar un terreno de 1 millón por una casa de 1 millón. O puedo cambiar un terreno de 800 más 200 en efectivo por una casa de 1 millón. Porque lo que estoy entregando es 1 millón y lo que recibo es 1 millón. Profe, entonces en la prima de acciones, ¿qué iría? La diferencia, porque aquí hemos dicho, es el exceso, ¿verdad? Las acciones, y las acciones valen 1.800.000, porque dijimos, estoy entregando las 25,000 acciones por un terreno que vale 1.800.000. Entonces, las acciones valen también 1.800.000. Pongo el valor nominal en el capital social y el exceso, ¿verdad? El valor nominal me dio 1 millón. Y el exceso, que son 800, lo pongo en prima. ¿Sí? Sí. Ok, y el último dice, el primero del 6, una maquinaria que tiene un precio de lista de 8 millones y se entregó a cambio un pagaré que no devenga intereses a 2 años por la suma de 9.800.000, que se puede descontar a una tasa del 12%, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de esa maquinaria? Aquí, el pagaré tiene los intereses incluidos. ¿Recuerdan que lo habíamos visto? Que hay intereses incluidos y intereses que están dentro del documento, implícitos, y otros que están explícitos. Entonces, aquí los intereses están implícitos en el documento, están metidos dentro del documento. Yo no puedo ponerle a la maquinaria 9.800.000 porque dentro de ese pagaré hay una parte que son intereses. Entonces, esa parte que son intereses la tengo que calcular. Porque la tengo que poner aparte de la maquinaria. Este documento va a generar en 2 años 9.800.000. Y ahí tendrá 2 años de 12% de intereses y el resto si es lo que pagué por la maquinaria. Entonces tengo que poner aquí el valor de, este es el valor futuro, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor presente a 2 años de 9.800.000?
En el futuro, descontados al 12. El valor hoy, ¿cuál sería? Habíamos usado una formulita de valor actual, ¿verdad? Aquí en fórmulas financieras habíamos utilizado una formulita de valor actual, ¿verdad? En fórmulas financieras, voy de nuevo. Aquí en fórmulas, busco las financieras, ¿verdad? Aquí están todas, aquí está la financiera, y dentro de financiera busco la de valor actual, porque es lo que necesito, ¿verdad? Necesito traerme los 9.800.000 descontados 2 años a hoy. Esa fórmula me va a pedir la tasa anual. La tasa anual es de un 12%. Los periodos en los que se va a aplicar esa tasa son 2 años. Es lo que va a durar en pagarse el préstamo, 2 años. Y además, no hay pago periódico, sino que al final se pagan los 9.800.000. No es que yo pago 5 millones hoy y 5 millones después y ya no pago nada. No, más bien, en esos 2 años no pago nada. Al final, al puro final, es que pago los 9.800.000. ¿Ya? Y recuerden que yo tengo que poner algunos de los montos negativos porque si no, las entradas o las salidas, ¿verdad? Si yo, aquí lo que voy a decir es que lo que tengo que pagar al final, ¿verdad? Lo que es negativo, lo que me va a salir del efectivo son 9.800.000 al final. Entonces, ¿cuánto va a recibir hoy? Hoy va a recibir 7.812.000. Y la diferencia serían los intereses. Profe, ¿podría repetir esa parte lo de la fórmula? Claro que sí. Entonces, borro aquí, ¿verdad? Busco la fórmula financiera y busco la fórmula VA, ¿verdad? Que es valor actual. Ahí le pongo la tasa, que es un 12% por año. Si este está anual, los periodos tienen que ser anuales, son 2 años. Pago no va a haber, ¿verdad? No hay un pago periódico. Un pago periódico sería, si yo estoy 1 de enero, al 31 de enero hago un pago, al 31 de diciembre hago un pago y al 31 de diciembre próximo hago otro pago. Pero no es así. Yo voy a esperarme hasta el 1 de enero siguiente, de 2 años después, o hasta el 1 de junio del 2024, y hasta ahí pago los 9.800.000, ¿verdad? No es que hay pagos periódicos, sino que hay un solo pago al final. Como el pago es una salida de efectivo, entonces le pongo el menos. O sea, yo dentro de 2 años, la empresa tiene que pagar 9.800.000. Y ese 9.800.000 incluye los intereses. ¿Verdad? Por eso yo necesito traérmelo a valor actual para quitarle esos intereses y saber cuántos de la máquina y cuántos son intereses. Y por diferencia saco el descuento. En tipo no va nada. ¿En qué, perdón? En tipo. No, el tipo es si hay pagos, si esos pagos van a ser anticipados o si son vencidos. Es decir, si yo voy a tener 2 años que empiezan el 1/6, si el primer año, la primera cuota que yo pago es hoy, ¿verdad? 1/6 sería una cuota anticipada y otra el 1/6 del 2023. Pero aquí no, aquí los pagos son vencidos, ¿verdad? Lo del 9.800.000, primero no hay pagos parciales, no hay pagos cada año, sino hay un solo pago al final, ¿verdad? No hay pagos anticipados. Ese tipo, si usted le pone un 1, es porque el pago se va a hacer anticipado. Ahora vean, esta tablita es así. Si yo empiezo con este monto y el primer año se pagan intereses, ¿verdad? Todo el primer año, o se cobran los intereses del 12%, estos serían solo los intereses del primer año. Entonces, el principal más estos intereses que no pagó el primer año porque no hizo pagos ningún año, le da este saldo al final del primer año. Entonces, sobre el segundo año, también paga un 12%, pero como no pagó los intereses del primero, se le acumulan. Entonces ya no debe 7.812.000, sino 8.750.000.
Y sobre ese total se calculan los intereses. ¿No? Y sumando eso más los intereses es lo que termina pagando aquí. ¿Ven? Esto sería los intereses. Estos son los intereses del primer año, que es el 12% de 7.812.000, que era la deuda original. Como no los paga, se acumulan, ¿verdad? Entonces, 7.812.000 más estos 937 que debe al 1/6 de 2023, se acumulan. Esto sería el 1/6 del 2023, se acumulan. Y sobre eso paga los intereses del segundo año, ¿verdad? Sobre el monto acumulado, otro 12%, como, ¿verdad? Los va a pagar, ¿verdad? Pero se le acumulan con lo que tenía acumulado, entonces ya debe 9.800.000, que es exactamente el documento, ¿verdad? Esto lo pagaría el 1/6 del 2024. Esto es este documento de aquí. Estos son los intereses del primer año o del segundo, ¿verdad? Esos son los intereses. Y este es el monto acumulado. ¿Verdad? Lo que va acumulando cada año. Al 1/6 del 2023, dentro de un año, y al 1/6 del 2024. ¿Preguntas ahí? Si yo fuera a registrar los intereses al 2023, registraría este gasto de intereses contra el descuento por pagar. Solo que lo voy disminuyendo. El descuento por pagar lo voy disminuyendo. Profe, no entendí esa parte de lo de los intereses. Yo tampoco, profe. Me perdí, ahí quedé. Vamos a hacerlo de nuevo. Este documento por pagar tiene intereses implícitos. Vean qué dice. La empresa adquirió el 1/6 del 2004 una maquinaria que tiene un precio de lista de 8 millones. Y entregó a cambio un pagaré que no devenga intereses. No devenga intereses, ¿verdad? Quiere decir, no van a pagar los intereses periódicamente porque están incluidos en los 9.800.000. Cuando pague los 9.800.000 está incluido todo ahí. Entonces, yo no puedo decir que la maquinaria vale 9.800.000. ¿Por qué? Porque dentro de los 9.800.000 están los intereses del 12% de cada uno de los 2 años. Por eso tengo que averiguar cuál sería el valor de hoy de estos 9.800.000. Por eso lo hice aquí. Ahora, ¿cómo me aseguro que sí estos son los intereses? Vean que aquí sumados estos dan los intereses. La deuda empieza en 7.812.000. El primer año, ¿verdad? Al final de este primer año, 1/6 del 2022 al 1/6 del 2023, se cumple el primer año. Se le van a cargar gastos de intereses sobre ese monto principal del 12%, porque esa es la tasa de interés para ese tipo de transacciones. Esos serían los intereses de todo el primer año, entonces. Esos son los intereses de todo el primer año. Muy bien, si los tuviera que sacar el 31 de diciembre, tengo que tomar de este monto 7 meses, ¿verdad? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 7 meses. Pero esos son todos los de este año. Todos los del año hasta el 1/6 del 2023. Ahora, como no los paga, porque ese es el trato, ¿verdad? Él no va a pagar nada hasta el final, hasta dentro de 2 años paga los 9.800.000. Entonces, como no los paga, a la deuda que tenía por la maquinaria se le junta la deuda que tiene ahora por los intereses. Y su nuevo principal es 8.750.000. Sobre ese monto, el año que sigue, que va del 1/6 al 20, del 1/6 del 2023 al 1/6 del 2024,
se le van a juntar otros 12% porque es otro año. Pero ahora va a ser más alto el gasto por interés porque debe 7.812.000 de la maquinaria y 937.500 de los intereses del primer año. ¿Verdad? Entonces, sobre esos dos montos se va a acumular un 12%, que es 1.050.000. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar la maquinaria y los intereses del primer año y los intereses del segundo año. ¿Verdad? Tiene que pagar 9.800.000. Cuando pague los 9.800.000, ya pagó todo. Entonces, el 1/6 del 2024 registra el otro año de intereses, el segundo, contra el descuento sobre el documento, sobre este mismo descuento. Ya copiar. Y luego ya cierra el documento por pagar. Ya este documento por pagar, ya lo pagó, lo va a pagar y lo paga completo. Perdón. Ese documento por pagar ya lo va a cancelar porque ya se venció los 2 años. Entonces ya tiene que pagar los 9.800.000 que incluye 7.812.500 de la maquinaria y 1.987.500 de intereses. Profe, eso se le tiene que cambiar las fechas, ¿verdad? El 6 y el 7. Este es... Ah, bueno, ok. Es que yo lo hago con este año porque... Bueno, vamos a ver, aquí sería el 2004. Luego, esto fue el 2004. El terreno fue también el 2004. Y la empresa adquirió, este fue el 2004. Este sería el 2005. Y este sería el 2006. Y este también el 2006, ¿verdad? Porque se acumulan los intereses del último año y paga.